Entonces, ya estamos grabando. Muy buenos días para todos de nuevo. Qué gusto me da volver a saludarlos. Espero que estén muy bien. Ya estamos finalizando los temas de esta tercera unidad y vamos a hacer un pequeño repaso acerca de los puntos importantes. Recuérdense, por favor, tener a la mano su calculadora, tener lista ahí su calculadora, ¿verdad? Para que por favor podamos ir trabajando juntos los ejercicios y ejemplos que aquí se nos hayan dado, ¿verdad? Entonces, el primer tema que nosotros vimos fue hidrostática. Recuérdense que estudiamos bastante los fluidos, tanto estáticos como dinámicos, ¿verdad? Estáticos estudiábamos algunas características bastante sencillas de los fluidos, las cuales veremos a continuación, ¿verdad? Entonces, hidrostática, como bien nos dice el prefijo hidro de líquidos y estática, pues obviamente el reposo, ¿verdad? Entonces, fluidos en movimiento. La hidrostática es el estudio de los fluidos en equilibrio y la materia, como ya decíamos, normalmente se clasifica en 4 estados, ¿verdad? Sólidos, líquidos, gaseosos y el plasma, ¿verdad? El plasma es cuando ya hay una carga energética aunada a una situación, ¿verdad? Aunada a un líquido en particular. Entonces, la primera característica que nosotros estudiábamos de los líquidos en estado estático era la densidad de cada uno de los líquidos. Eso quiere decir la concentración de volumen o la concentración de masa, perdón, en un determinado volumen, ¿sí? La masa en un determinado volumen. Entonces, veamos la fórmula. Bueno, nos dice la densidad es la magnitud que permite medir la cantidad de masa que hay en un determinado volumen de una sustancia, ¿verdad? Así como nosotros vemos ahí los dos cuadritos, veíamos que la sustancia del lado A tiene menos masa, ¿verdad? Porque tienen el mismo volumen, pero menos masa, ¿verdad? La del lado A. Mientras que el lado B tiene el mismo volumen que la del lado A, solamente que tiene más masa, ¿verdad? Entonces, es una característica que nos va a permitir diferenciar un líquido del otro. Por eso les decía yo el de este experimento, ¿verdad? El experimento que cada uno de ustedes podía hacer incluso en su casa, ¿verdad? La miel es la más densa de todos los líquidos. Luego tenemos el jabón, agua, aceite de cocina y el alcohol. Entonces, cada una de estas sustancias no se va a mezclar precisamente porque tienen diferentes densidades, ¿verdad? Lógicamente, la que esté hasta arriba, permítame. Lógicamente, la que esté hasta arriba es la que menos masa va a tener en relación al volumen. Y la que esté hasta abajo va a ser la que más masa tiene en relación a su volumen. ¿Me doy a entender hasta ahí? Muy bien, perfecto. Entonces, calculando pues esta densidad, es fácil, ¿verdad? Es sencillo. Aquí teníamos un ejercicio donde nos dice, calcule la densidad de una taza de café de 40 mililitros a la cual se le agregan 50 gramos de azúcar. Entonces, recordemos las dimensionales que debemos de utilizar, siempre deben de ir. Si estamos usando medidas pequeñas, con medidas pequeñas, si usamos medidas grandes, con medidas grandes, ¿verdad? En este caso podemos hacer un uso adecuado de lo que ya tenemos ahí, que son los mililitros con los gramos, ¿verdad? Entonces nos dice, calcule la densidad de un café de 40 mililitros al que se le agregan 50 gramos de azúcar. La fórmula nos dice densidad es igual a masa partido el volumen. 50 dividido 40, si nosotros vamos a la calculadora, nos da precisamente lo que nos dice aquí, ¿verdad? Perdón, 50 dividido 40, ¿cuánto nos da? Jóvenes, ¿Cómo dijo, prof? ¿cuánto nos da el resultado del 50 dividido 40? 1.25, profe. 1.25, ¿verdad? ¿Se recuerdan que en ese ejercicio, en esa ocasión yo les había dicho que había tecleado mal ahí porque me había confundido el signo, ¿verdad? Entonces, ese era un error que había que arreglar, ¿verdad? Entonces, 1.25 gramos partido mililitro. Esa sería la densidad de esa sustancia, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejercicio en el cual nos dice una sustancia con una densidad de 40 miligramos, perdón, gramos por mililitro y una masa de 120 gramos. Aquí lo que nos está preguntando es cuál es el volumen, ¿verdad? No nos está preguntando cuál es su densidad. Y si ustedes se recuerdan, decíamos que esta fórmula es bastante dinámica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de estas también podemos calcular otras cosas, ¿verdad?
Entonces, en este caso, al momento, nos está preguntando el volumen. Entonces, al momento de despejar el volumen, nos va a quedar volumen es igual a masa dividido la densidad, ¿verdad? Entonces, volumen igual a masa dividido la densidad. ¿Cuánto es la masa? 120 gramos. ¿Y cuánto es la densidad? 40 gramos. 40 gramos. ¿Cuánto nos da 120 dividido 40? 3. 3 mililitros, precisamente lo que nos dice acá, ¿verdad? 3 mil. ¿Estamos? Bueno, Ok, sí tenía. ¿dudas con estos ejercicios? No, profe. Posteriormente teníamos el ejercicio de presión, que nos dice presión es igual a fuerza dividido área. Y de igual forma, ¿verdad? Podríamos nosotros calcular la presión en estos sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, solamente dividiendo la fuerza que nos decían, dividido el área. Por ejemplo, aquí tenemos una fuerza de 95 newtons. 95 dividido en un área de 0.041 metros cuadrados nos da una presión de 2317.07 pascales, ¿verdad? Precisamente así como ustedes lo ven ahí en pantalla. ¿Alguna duda con este otro ejercicio? No, profe. Continuemos entonces. Y aquí pues otro ejercicio de presión, ¿verdad? De igual forma, recuérdense, aquí esta fórmula de presión también es dinámica, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice presión es igual a fuerza dividido área. Pero si queremos encontrar el área, también la podemos encontrar. Sería área es igual a fuerza dividido presión. Y si queremos encontrar la fuerza, también la podemos encontrar. Fuerza sería igual a presión por área, ¿verdad? Entonces, bastante dinámica esta fórmula a partir de la cual podemos hacer múltiples cálculos, ¿verdad? Bueno, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Va, muy bien. Pasamos a la siguiente clase. Ya veíamos ya no usualmente fluidos estáticos, sino que ahora vemos ya fluidos en movimiento, ¿verdad? Fluidos en movimiento. Nos dice aquí, bueno, ¿qué estudiábamos en los fluidos en movimiento? Pues estudiábamos capacidades, velocidad y el tiempo, ¿verdad? Entonces, realmente, pues varias variantes que podemos estudiar acerca de un evento en particular, ¿verdad? Principalmente estudiamos el caudal, que el caudal, como ya bien nos dice aquí, nos decía, es el volumen del líquido que fluye a través de una tubería en un tiempo definido, ¿verdad? La cantidad de agua que pasa en un tiempo determinado. Y aquí tenemos precisamente la fórmula de caudal. Caudal nos dice es igual a volumen dividido el tiempo, ¿verdad? Si a alguien le queda alguna duda respecto a esto, pues yo le recomiendo revisar la clase de este tema, ¿verdad? La segunda clase, donde hablábamos precisamente de hidrodinámica, ¿verdad? Bueno. Caudal, entonces, es el volumen dividido el tiempo. Recuérdense de igual forma, ¿verdad? Por favor, utilicen sus dimensionales adecuadamente. Si trabajamos con dimensionales grandes, pues todo utilicemos dimensionales grandes. Si son medidas pequeñas, utilicemos dimensionales pequeñas. ¿Sí? Bueno. Entonces, en este caso, como ya nos dice aquí, calcular el caudal. Caudal es igual a el volumen dividido el tiempo. Entonces, veamos que también esta fórmula es bastante dinámica, ¿verdad? Si queremos calcular el tiempo, podemos también calcularlo a partir de esta fórmula, ¿verdad? Nos quedaría, vamos a escribir aquí. Por ejemplo, si fuera tiempo, nos quedaría tiempo es igual a volumen dividido caudal. Pero si queremos estudiar el volumen, nos quedaría volumen es igual a caudal por tiempo, ¿verdad? Entonces es una fórmula bastante dinámica, al igual que la anterior, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que nos estén solicitando. Bueno. Nos dice el ejercicio, ¿cuál es el caudal en uno de estos tubos donde pasan 200 litros de agua durante 30 segundos? Nos pregunta caudal, 200 litros de agua
en 30 segundos. La fórmula de caudal es igual a volumen dividido el tiempo. Bueno, ya tenemos el volumen, que son los 200 litros, y el tiempo, que son los 30 segundos. 200 dividido 30 nos da como resultado 6.67 litros Bien. por segundo, ¿verdad? 6.67 litros por segundo. ¿Estamos? Sí, profe. Continuemos ahora con otro de los ejercicios, ¿verdad? Nos dice ahora, ¿en cuánto tiempo se llena un tonel de 100 litros con una tubería que tiene un caudal de 2 litros por segundo? Va. Ojo con eso, ¿verdad? Como les he dicho, lo primero que tenemos que hacer para que nosotros realicemos adecuadamente esos ejercicios es determinar qué es lo que tengo y qué es lo que me están pidiendo. Bueno, ¿qué tengo aquí? 100 litros. 100 litros, ¿qué es? Volumen. Bueno, ya tengo volumen. Y tiene un caudal de 2 litros por segundo. Bueno, 2 litros por segundo es caudal. Entonces tengo volumen y tengo caudal. ¿Qué me están preguntando? ¿Cuánto tiempo? Tiempo. Bueno, vengo a mi fórmula, yo despejo el tiempo, por lo tanto el tiempo me va a quedar igual a volumen dividido caudal. ¿Sí? El tiempo me va a quedar igual al volumen dividido el caudal. Entonces sustituimos esto en la fórmula. ¿Cuánto es el volumen? 100 litros. ¿Y el caudal? 2 litros por segundo. 100 dividido 2 litros por segundo. Cuenta. 50, ¿verdad? Precisamente lo que nos dice aquí el resultado. El tiempo va a ser 50 segundos, ¿verdad? Entonces, en 50 segundos este sistema tiene la capacidad de llenar Ese bote. Ese tanque. exactamente, ¿verdad? Un bote de estos, ¿sí? 50 segundos. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. Muy bien. Va, perfecto. Continuamos entonces. Ahí está. Bueno, ahora veamos este otro ejercicio. Nos dice, ¿cuál es el volumen que pasa en 60 segundos en una tubería que tiene un caudal de 3 litros por segundo? Ahora no nos está preguntando caudal, no nos está preguntando tiempo, nos está preguntando volumen, ¿verdad? Volumen. Veamos, despejemos el volumen de esta fórmula, nos quedaría el volumen es igual a caudal por tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Va. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos un volumen, tenemos un tiempo de 60 segundos y tenemos un caudal de 3 litros por segundo y nos está preguntando el volumen. La fórmula nos dice que para calcular volumen es igual a caudal por tiempo. Caudal son los 3 litros por segundo y el tiempo son los 60 segundos. 3 por 60 son 180. 180 litros. ¿Sí? 180 litros es casi el equivalente a llenar un tonel de esos de 100 litros. O sea, perdón, casi el equivalente a llenar dos toneles de esos de 100 litros. ¿Sí? ¿Algunas dudas en ese momento? No, profe. Muy bien. A ver. Bueno, y aquí con esta pues finalizamos nuestra clase, nuestra segunda clase, ¿verdad? En nuestra tercera clase pues continuábamos viendo fluidos en movimiento. Sin embargo, aquí teníamos la variante importante en la cual ya no nos estaban dando el volumen, sino que había que calcular el volumen. Entonces, ¿cómo calculábamos el volumen de una tubería? ¿O cómo calculábamos la cantidad de agua que pasa por una tubería? Bueno, veíamos varias fórmulas aquí que nos ayudaban precisamente a esto, ¿verdad? Entonces, solo para que recordemos, ¿verdad? El caudal es la cantidad de volumen que pasa a través de una tubería en un tiempo determinado, ¿verdad? En un tiempo definido. Aquí vemos de nuevo las fórmulas de caudal. Pero, ¿cómo calcular el volumen si no lo conocemos? Bueno, veamos.
Ya decíamos, ¿verdad? Se recuerdan que en la clase yo les explicaba cuál era la diferencia entre el área y el volumen. ¿Cuál es la diferencia principal entre área y volumen? ¿Quién se recuerda? ¿Cuál es la diferencia entre área y volumen? Jóvenes. Ay, profe, como que sí lo Lo tengo. que Porque caben, el área es lo que, con lo que contamos, ¿no? Y el volumen creo que es al multiplicarlo por, ay, no sé cómo explicarlo, pero Bueno, cuando nosotros lo expresamos en lo físico, ¿verdad? Cuando lo escribimos, ¿cómo se escribe el volumen y cómo se escribe el área? El área se mide en metros cuadrados Perfecto, muy bien. Se y mide en unidades la al cuadrado. longitud se mide en metros cúbicos. El volumen, ¿verdad? Ajá. Perfecto, muy bien, exactamente. A eso precisamente era lo que yo quería llegar. El área se mide en unidades al cuadrado, ¿verdad? Unidades pueden ser centímetros cuadrados, metros cuadrados, pulgadas cuadradas, kilómetros cuadrados, lo que ustedes gusten. Ese es el área. Y el volumen, como bien nos decía Loisa, se mide en unidades al cubo, ¿verdad? Centímetros cúbicos, metros cúbicos, pulgadas cúbicas, kilómetros cúbicos, como ustedes gusten, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque así como ustedes lo ven ahí en la imagen, vemos un cubito, un cubo, ¿verdad? El cubo tiene alto, tiene ancho y tiene profundidad, ¿sí? Si nosotros medimos, voy a poner aquí el puntero para que lo veamos. Si nosotros medimos el alto, ay, perdón, me fue ahí por un lado. Si nosotros medimos el alto, medimos el ancho, si medimos la profundidad también y multiplicamos esos tres valores, tenemos volumen. Pero si yo vengo y solamente mido, perdón, voy a cambiar el color, aquí está. Si yo vengo y solamente mido el alto, y solamente mido el ancho, y solamente multiplico esas dos, eso es área. ¿Estamos? Esa es la gran diferencia entre área y volumen. El área solamente toma dos medidas en cuenta, solamente multiplica dos medidas, mientras que el volumen Sí. son tres medidas, ¿verdad? Por eso es que se expresan en unidades al cuadrado y en unidades al cubo, ¿sí? Bueno, muy bien, continuemos entonces. Bueno, las fórmulas para calcular el volumen, pero en un cilindro, eso es un tanto distinto, ¿verdad? Entonces veamos. Por ejemplo, ¿por qué decimos un cilindro? Porque una tubería es un cilindro, ¿verdad? No es lo mismo calcular el área en un cilindro que calcular perdón, no es lo mismo calcular el volumen en un cilindro que calcular el volumen en un cubo, por ejemplo, ¿verdad? No, no son figuras que se parecen. Entonces, en este caso, como una tubería es un cilindro, pues vamos a calcular el área de un cilindro y posteriormente el volumen en un cilindro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el volumen en un cilindro? El área por la longitud, ¿sí? El área por la longitud. Y algo importante que sí necesitamos que se nos recordarnos, que el equivalente a un metro cúbico va a ser el equivalente a 1000 litros, ¿sí? En un metro cúbico equivale a 1000 litros, por favor. ¿Estamos? Entonces imagínese usted ahí, no sé dónde está, imagínese cuánto puede medir un metro cúbico. Así en el aire, imaginémonos un metro cúbico, un metro para allá, un metro para allá, un metro para allá, y que se hace un cubo. Y en ese espacio caben 1000 litros, ¿sí? 1000 litros. Entonces, como yo les puse ahí, recuerde que el área se mide en metros cuadrados, el volumen se mide en metros cúbicos. Muy bien, exactamente. Bueno. Bueno, continuamos aquí.
Bueno, aquí tenemos la imagen de nuevo, ¿verdad? En la cual nosotros aprendíamos a calcular el área. Y aquí tenemos de nuevo la fórmula para calcular el área en los casos en los cuales no la conozcamos. Área nos dice es igual a pi por r al cuadrado, ¿verdad? El área es igual a pi por r al cuadrado. ¿Cuál es el valor de pi? 3 14.3. punto- 3.14. 3.14. 3.14, profe. Perdón. Exactamente, ¿verdad? Entonces recordemos que esto es una constante, ¿verdad? Es un valor constante que nos va a servir a nosotros para poder realizar diferentes métodos, para poder calcular diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, pi, su área es 3.14. Muy bien. Bueno, Siempre va a ser así, profe. siempre, por eso se le llama que es constante. Sí, Por- porque es el valor de. exactamente. Muy bien. Bueno, entonces, aquí ya tenemos la fórmula para calcular el área. Ahora continuemos. Si ya tenemos el área y lo multiplicamos, bueno, en este caso tenemos un ejemplo de cómo calcular área. Tenemos ahí pi por el r. Recordemos que el radio es que, si nosotros hablamos de un punto, ojo con lo que les voy a preguntar, un punto que vaya del centro de la circunferencia a cualquier punto de la circunferencia, ¿cómo se le llama eso? Radio. Radio, perfecto. Y un punto que vaya de un lado de la circunferencia hacia el otro lado, Es diámetro. perfecto, muy bien, exactamente. Entonces, si conocemos el diámetro, podemos calcular el radio y viceversa también, ¿verdad? Si yo conozco el radio, yo puedo calcular el diámetro, ¿cierto? Sí, Cierto. muy bien, Sí, profe. perfecto. Entonces, ahora en este caso, veamos que tenemos un diámetro, perdón, tenemos un radio que de una vez nos lo dan de 3, ¿verdad? Pueden ser 3 metros, 3 centímetros, 3 pulgadas, lo que ustedes quieran, o 3 milímetros, ¿verdad? Tenemos 3, lo elevamos al cuadrado y posteriormente lo multiplicamos por pi, ¿verdad? Recuérdense, por favor, la ley de signos, ¿verdad? Primero hacemos las raíces y las potencias. En este caso hay una potencia que eleva el 3 al cuadrado, que es lo mismo decir 3 por 3 es 9. Posteriormente lo multiplicamos por pi, ¿verdad? Entonces, 9 por 3.14, ¿cuánto nos da? 28.26. 28.26, precisamente así como lo tenemos ahí en la imagen, ¿verdad? Entonces, centímetros cuadrados, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, muy bien, entonces aquí ya tenemos el área y ahora ya podríamos calcular el volumen. ¿Cómo calculamos el volumen? Dijimos, multiplicamos el área por la longitud, ¿verdad? Por longitud. Entonces, si ya tenemos volumen, ya tenemos y tenemos el tiempo, tenemos cómo calcular el caudal, ¿verdad? Que era lo que habíamos visto antes. ¿Estamos? Entonces, veamos este ejercicio que me parece bastante interesante. Nos decía, ¿cuál es el caudal de un tubo que tiene 7 metros de longitud con un diámetro de 1 metro en 10 segundos, ¿verdad? Entonces, no se espanten. ¿Qué es lo que primero que tienen que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es determinar qué es lo que tengo y qué es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces me dice, longitud 7 metros. Bueno, tengo una longitud de 7 metros. Diámetro 1 metro. Como ya conozco el diámetro, automáticamente yo puedo calcular el radio. La mitad de 1 es 0.5. Entonces ya conozco mi radio, 0.5. Y el tiempo me lo dice 10 segundos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces digo yo, bueno, ¿qué tengo que hacer de primero? Calcular el área. Luego de calcular el área, calculo el volumen y luego calculo el caudal. Entonces, vamos de primero a calcular el área, esa fórmula. La fórmula para calcular el área es pi por r al cuadrado. Pi, que es 3.14, y el radio, como ya habíamos dicho, es 0.5 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, hagamos ahí el ejercicio, por favor. 0.5 al cuadrado por 3.14. ¿Cuánto nos da? 0.785 Exactamente. ¿Qué dimensionales? metros cuadrados. Bueno, continuamos.
¿Me escuchan ahí, jóvenes? Sí, Sí, profe. Sí. profe. Va, muy bien. Entonces, ya tenemos el 0.785 metros cuadrados. Ya tenemos nuestra área. Y ahora vamos a calcular el volumen. Como ya habíamos dicho, la siguiente fórmula para calcular el volumen es área por longitud, ¿verdad? Ya tenemos nuestra área, 0.785. Por La longitud que nos daba el ejercicio, que son los 7 metros, ¿verdad? Y esto nos da un resultado de 5.95 5.425. metros litros cúbicos. por se- Metros cúbicos. Metros cúbicos, perfecto. Si habíamos dicho que un metro cúbico, aquí es fácil una regla de tres, ¿verdad? Un metro cúbico tiene 1000 litros, ¿verdad? 5495, ¿cuántos tendrán? ¿Verdad? Entonces multiplicamos 5495 por 1000 dividido 1, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? Nos va a dar 5495 litros, ¿verdad? Por eso es que les digo que ese valor es importante no olvidarlo, ¿verdad? El que un metro cúbico equivale a 1000 litros, ¿verdad? Porque si no, no podemos hacer esta conversión. ¿Estamos? Bueno, ya tenemos el volumen que está pasando por esta tubería. Y ahora pues ya aplicamos nuestra fórmula de caudal, que es la tercera de las fórmulas, la que tenemos precisamente acá. La fórmula nos dice volumen dividido el tiempo, el volumen que es lo que acabamos de calcular, y el tiempo los 10 segundos que nos da el ejercicio. 5495 dividido 10 nos da un total de 549.5. 549.5 litros partidos segundos. Exactamente, ¿verdad? Exactamente, muy bien. ¿Dudas con este ejercicio? Pablo. Bueno, ok. Muy bien. Continuemos entonces. Y aquí pues al final tenemos otro ejercicio completamente igual, ¿verdad? Solo para que ustedes lo repasen. Bueno, luego teníamos este tema de termodinámica. Termodinámica, un tema bastante interesante, el cual hablábamos acerca de cómo la temperatura va creando movimiento, ¿verdad? Entonces, precisamente, aquí lo único que me interesa es que sepan aplicar las fórmulas, ¿verdad? Recuerden, solamente tienen que aplicar sus formulitas, ¿verdad? Sustituir el valor aquí precisamente donde está la letrita de color celeste, y si ustedes tienen sus fórmulas a la mano, pueden hacer sus conversiones. ¿Estamos? ¿Sí? No sé si a alguien que le queda alguna duda con alguna de estas fórmulas. No, profe. Seguro, ¿verdad? Va, Por el momento no. va, muy bien. Sí, como les digo, solamente es de ver el ejercicio. Por ejemplo, si yo les pongo ¿a cuántos Fahrenheit equivale en tantos Celsius? Entonces nos vamos a la fórmula que diga Fahrenheit a Celsius. Entonces nos vamos aquí, Fahrenheit a Celsius, se lo voy a marcar aquí, permítanme. Aquí está. Por ejemplo, aquí está. De Celsius a Fahrenheit, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, si yo tengo Celsius y los quiero pasar a Fahrenheit, entonces obviamente tengo que, perdón, obviamente tengo que buscar la respuesta que me quede en Fahrenheit, ¿verdad? En este caso, aquí está. La respuesta me va a quedar en Fahrenheit. Y el valor que yo tenga de Celsius es el que yo voy a introducir acá. Entonces, imaginemos que fueran 16 grados Celsius a Fahrenheit. Entonces, vamos a sustituir el 16 acá. Ese 16 se está multiplicando por 9. ¿Verdad? Porque es lo que nos está diciendo. 16 por 9. Eso nos da un total de 144. Dividido 5 nos da un total de 28.8. Más 32, que es lo que me dice la fórmula, nos da un total de 60.8 grados Fahrenheit. ¿Estamos? ¿Sí? Profe, lo volvió a explicar, entonces yo creo que lo estaba haciendo mal. Wow. Mira, pues por ejemplo, si yo en el ejercicio les pongo a cuántos Fahrenheit equivalen 16 Celsius, le voy a poner Fahrenheit,
¿Qué es lo que yo desconozco? Yo tengo grados Celsius igual a 16. ¿Sí? Entonces me busco la que tenga el resultado en forma de Fahrenheit, porque es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Entonces vengo aquí y aquí veo la que tiene Fahrenheit, ¿sí? También esta otra tiene Fahrenheit, pero esta es de Kelvin y Fahrenheit. Yo necesito la de Celsius y Fahrenheit. Entonces aquí hay otra de, bueno, solamente esas dos hay de Fahrenheit. Entonces esta es la que yo quiero, ¿verdad? Porque esta es la que tiene Celsius acá, ¿sí? Pero mi resultado está en Fahrenheit. Bueno, vamos a sustituir entonces. Fahrenheit nos dice va a ser igual a 9. Sustituimos los Celsius que me dan que son los 16, ¿verdad? Acuérdense que esto es una multiplicación la que se hace aquí. Dividido. ¿Me escuchan ahí, jóvenes? Sí, profe. Espérame que se me fue en la pantalla. No sé qué pasó. Espérame que ya no miro nada. Déjenme ver si me puedo conectar desde mi teléfono. Un segundito. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí, verdad? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, déjenme ubicar otra vez el cursor, que ya se me perdió. Bueno, la situación es de que, como les decía, entonces ahí lo que debemos de hacer es aplicar, pero espérenme que aquí estoy viendo en el teléfono y no me deja ver. Ahí está. No alcanza a ver bien. Bueno, la situación era de que tenemos que buscar qué es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Y con qué otra dimensional la estamos relacionando. En este caso, solamente multiplicamos el 9 por 16, que nos da 9 por 16 nos da 9 por 16 144 144. dividido 5, ¿verdad? Que es lo que nos dice la fórmula. Nos da 28.8 8.8. más 32, 60.8. 60.8. Perfecto. Muy bien, ahí estamos. Y eso es todo prácticamente lo que hay que hacer. ¿Estamos? Profe, Sí, profe, gracias. profe, Dígame. voy a hacer una pregunta. Es que fíjese que yo tenía una pequeña duda. Sí sé cómo convertirlos y todo porque pues tenemos la hoja de donde nos dice cómo convertirlo. Pero cuando nos aparece la tarea como 250 grados Celsius, porque la C es de Celsius, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí solamente nos aparece así, 250 grados Celsius. Y como no nos aparece, o sea, ¿a qué convertirlo? Se supone que Celsius es a Kelvin, ¿no? No precisamente, usted los puede convertir. No, ya lo entendí. Lo que pasa es que en la tarea ustedes debían de convertirlos tanto a los Celsius, por ejemplo, yo solo se los daba en una dimensional, ya sea en Ajá, ajá. Kelvin, Celsius, Fahrenheit, lo que sea. Yo les pedía convertirlo a las otras dos, tanto a Kelvin como a Fahrenheit o a Kelvin como a centígrados, a lo que le hiciera falta, ¿verdad? A las dos que hacían falta. Ah, sí, ¿Ya? porque yo le entendía así, de 250 Celsius se las pasé a Kelvin y cuando estaba en 4K, que es 4 grados Kelvin, ¿no? Ajá. Entonces se lo pasaba a Celsius, Ah, ya lo pero entendí. no muy le entendí que tenía que pasarlo a ambos, a los que se Sí, podrían, porque entonces es a los que se pueden. sí, Si no hay ajá. uno específico, es a los que se pueden pasar. Ajá, exactamente. En la Ah, tarea yo les pedía a todos los que se podía. Sin embargo, en el examen, obviamente, yo les voy a pedir a una escala en específico, ¿verdad? ok. Gracias, profe. Era mi única duda porque sí, cuando es 250 Celsius, entonces yo así como que
no dice a qué, decía, y Pues- pues solo lo pasé a Kelvin, se me hizo así como que tal vez ha de ser solo a Kelvin, que es el primero que nos aparece, de Celsius a Kelvin. Y cuando me aparecía en K, porque solo eso fue la tarea, ¿verdad? De Celsius, Sí, que nos dio completamente. Celsius y nos dio Kelvin. Entonces de Kelvin yo se lo pasaba a Celsius. Entonces sí estaba bien, pero me faltaron algunas dimensionales, o sea, convertirlas a otras, ¿no? Sí, exacto. Sí, pero bueno. Gracias, profe, era mi única duda. Bueno, y de ahí por último, pues lo que veíamos la semana pasada, ¿verdad, jóvenes? Que era el tema de fuerza, que considero que no era tan difícil, ¿verdad? Entonces, vamos a quedarnos ahí porque ya es la hora de su receso. Y cualquier duda, pues ya saben que me pueden escribir, ¿vieron? Al WhatsApp, que es la vía más rápida. Y por favor, si tienen tareas pendientes, las hacen. Estamos. Entonces, No, nos vemos la profe. próxima semana, jóvenes. Y No, adiós, profe. y cualquier cosa, pues yo les aviso. ¿Bien? Que tengan buen día.